Y muchas veces nos dicen, no, sepárese, no, váyase. No, usted merece ser feliz, váyase para la playa, váyase de viaje. Espérese, ¿usted no ha entendido que yo tengo el corazón enfermo? ¿Usted no ha entendido que mi matrimonio está mal porque yo también estoy mal? Nosotros que tenemos la posibilidad de escuchar a muchos y como el regalo de poder compartir con algunas personas, es impactante también como hay momentos en los que una herida puede generar como... En algunos momentos que tengo la oportunidad de hablar con muchos, hay veces yo veo un dolor muy grande en el matrimonio, pero hay veces veo que el dolor es tan grande que yo les digo, no, aquí hay más dolores acumulados. Venga, busquemos más dolores para que al entenderlos, los ordenemos, los entendamos y los sanemos. Y hoy queremos ir a un dolor específico, que son los dolores de nuestra infancia, de nuestros primeros 7 años, de nuestros primeros 12 años. Si papá y mamá no están conmigo cuando los necesito, entonces yo empezaré a pensar que las personas del mundo no estarán conmigo cuando yo los necesite. Si papá me deja solo en el momento en que más lo necesitaba, entonces yo empezaré a creer que todas las personas me dejarán cuando yo más los necesitaba. Pero aquí hay un punto clave. ¿Y por qué las heridas de la infancia afectan nuestro matrimonio? Porque también yo les quiero decir que yo he visto cómo sí se puede sanar muchas cosas. O sea, hay depresiones hondas, hay ansiedades hondas, hay miedos, hay inestabilidad emocional, hay personas que dicen yo brinco aquí, brinco acá, brinco acá, yo no soy capaz de estar sola, ¿no? Y claro, uno empieza a atar o la misma persona ya dice es que yo esto pasó y es cierto, pero también hemos visto con toda sinceridad cómo sí hay posibilidad de sanar mucho, de ordenar mucho. ¿Y qué es sanar? Segundo paso, entonces estas son las heridas de la infancia, pero entonces, ¿cómo se sanan las heridas de la infancia? La forma perfecta de sanar la herida es... No solamente es posible que sanemos muchas cosas de nuestra vida, sino que es posible que el otro pueda sanar gracias a esta sanación que nosotros experimentemos. Con que uno de los dos se empieza a sanar el matrimonio. Cómo las heridas de nuestra infancia afectan nuestro matrimonio y vamos a desarrollar y a profundizar cómo podemos sanarlas. Lo que quería compartirles un poco aquí es que vamos a descubrir que las heridas afectan, o sea, como que dos cosas importantes diría yo, entre todo lo que vamos a compartir, pero por un lado que las heridas afectan y a veces decimos, ¿por qué pasa esto en mi matrimonio? ¿Por qué estas crisis? ¿Por qué pareciera que se repite? ¿No? Porque hay cosas que como si no saliéramos de ahí, hay momentos en los que vamos entendiendo que pues hay heridas que ni siquiera son matrimoniales, que ni siquiera nos las hemos causado nosotros. Pues todos tenemos una historia y hay heridas que van quedando en el corazón que a veces las ocultamos, las tapamos, somos expertos como diciendo no pasó nada y bajémonos la manga de la camisa, pero pues debajo hay momentos en los que hay una herida y a veces está más bien infectada o no ha sanado del todo. Entonces, por un lado, descubrir que, o sea, sí, en realidad hay cosas que afectan. Pero yo diría, Cielo, también que es una mirada muy grande y muy esperanzadora de lo que vamos a compartir hoy, porque también pienso que hay momentos en los que sentimos que, como yo viví esto de niña, como esta fue mi historia, como esto fue lo que sucedió, pues como que no hay cómo superarlo, no hay cómo construir algo diferente, ¿no? Entonces, yo pienso que también hay heridas que nos impiden ver con esperanza la vida, el matrimonio. Yo pienso que también hoy esto nos va a permitir, y les digo que nos va a permitir porque es lo que hemos vivido mi esposo y yo, o sea, seguramente compartiremos cosas que hemos aprendido, pero gran parte lo que les vamos a compartir es la experiencia de las heridas que también tenemos nosotros, que hemos tenido, que hemos ido sanando, con las que seguimos luchando, porque al final la vida pues, es un gran proceso, ¿no? Uno sigue sanando muchas cosas, pero sí se logra sanar mucho. O sea, sí uno logra tener cierta salud, sí logramos superar cosas del pasado, o sea, es muy lindo también. Entonces, considero que también es como una mirada muy esperanzadora, Cielo. Sí, pero que es lo importante, entenderlo. Identificarlo, porque ¿qué pasa? Porque es tan importante este tema de la infancia y de los dolores de la infancia, porque en muchos momentos identificamos en nuestra vida actitudes, dinámicas, formas de afrontar las situaciones que comúnmente no entendemos por qué es un patrón tan fuerte en nosotros.
o porque hay una respuesta tan específica ante determinadas situaciones que nos suceden, o hay una inseguridad tan constante cuando vamos a decidir, o una sensación de soledad tan constante cuando llega un problema. Y entonces comúnmente empezamos a decir, no, es el matrimonio, no, es que soy yo que soy inseguro, no, es que soy yo el que no puedo avanzar. Pero muchas veces cuando empezamos a mirar la vida con amplitud, y es como la gran importancia del día de hoy, empezamos a encontrar una raíz honda, profunda, que tal vez ya lleva bastantes años debajo de la tierra y que está alimentando esta manifestación externa en nuestro árbol. Entonces digamos que hay puntos en los que tenemos que ir de la rama al tronco, del tronco a la raíz y de la raíz a las raíces pequeñitas muy lejanas, porque tal vez es esta la única manera en que empezamos a entender esta reacción, esta forma mía de actuar, este pensamiento que no logro quitármelo de la cabeza, este miedo en mi matrimonio con mi esposo, con mi esposa, que no logro superarlo, y en algunos momentos ni siquiera es causado por algo que me ha hecho mi esposo o mi esposa, no, ni siquiera. Hay veces es de algún modo irracional mi forma de actuar ante situaciones, o mis miedos enfermizos, o mis inseguridades, o mi pesimismo, y no sabemos cómo abordarlo, y no sabemos cómo entenderlo. Entonces nuestra historia es muy valiosa, porque nuestra historia de vida nos permite ir a las raíces del árbol, ir a entender tal vez en qué momento de nuestra vida, en qué circunstancia de nuestra vida, en qué dinámica de nuestra vida, este miedo se encarnó. Este sentimiento de soledad se apoderó de mí. Esta sensación de que todo me iba a salir mal llegó a mi corazón. Y si yo identifico la raíz, la ordeno y la sano, pues claramente ordeno todas las ramas que se desprenden de esto. Entonces por eso es tan valioso y tan importante. Yo considero que hay momentos en los que uno siente como si uno tuviera problemas, dificultades a nivel matrimonial y personal, y como que uno dice, es que no hay arreglo, no hay solución, yo no voy a poder. Y yo pienso que, o sea, muchas cosas que ustedes sientan, a mí me parece muy lindo, Cielo, como un poco compartir también la verdad de uno, de las luchas de nosotros, pues porque al final es que no es cierto que la vida es tan perfecta, que no hay crisis, que no hay dificultades, que no, o sea, todos la luchamos. Y yo pienso, Cielo, que nosotros eso es lo que hemos ido viviendo, o sea, en el matrimonio, a nosotros por lo menos, fuimos experimentando muchas luchas y muchas crisis matrimoniales, pero en momentos decíamos, espérate, esto ni siquiera fue un problema de los dos, no fue una dificultad de los dos. Hay algo detrás, como tú decías, Cielo, ahorita, y empieza uno como a alar la pita. O el hilo. O el hilo, eso. Empieza uno a alar el hilo y empieza a encontrar. Entonces yo quisiera como compartirles un poco, porque recuerdo ahorita que tú hablabas, mi amor, recuerdo un poquito que había momentos que recuerdo que Diego me decía, amor, tienes que descansar, cosas como que uno diga, a ver, el cansancio a veces es difícil, el ajetreo, el tiempo no nos da, hay muchas cosas que uno tiene que como torear o resolver. Y el tema del cansancio físico, hay momentos en que no es fácil de gestionarse, el cansancio o a todo nivel, ¿cierto? Y recuerdo mucho, Cielo, que hubo momentos en los que mi esposo me decía, mi amor, pues miremos qué tienes. Primero no aceptaba que estaba cansada. Segundo, cuando ya de pronto aceptaba un poco que estaba cansada, ¿qué problema era descansar? Y recuerdo que Diego me decía en momentos, pues nada, mirémonos cómo organizamos y descansas. Y yo le decía a Diego, pero no, es que no voy a descansar, yo no puedo descansar. En el corazón lo que yo sentía era, yo no puedo descansar. Entonces yo me acuerdo mejor que tú me ayudaste mucho en ese proceso. Y fue empezar a entender
que ese yo no puedo descansar no era ni porque Diego me dijera que no, ni porque, no, había cosas mucho más hondas de mi niñez, de la manera en que con todo el amor pues me educaron y demás, pero digamos que habían cositas con las que yo fui creciendo, de no se puede, no te puedes permitir, esto no es lo perfecto, esto no, y crece uno como con cierto radicalismo o con ciertas cosas que no le permiten a uno vivir la vida con cierta libertad. O sea, pues si estás cansado, pues para Diego era súper natural, pues si estás cansada, descansa, para mí no era tan natural. Entonces les cuento esto, puede ser algo sencillo, pero ustedes no se alcanzan a imaginar esto, cómo nos afectó en algún momento, pues por contar algo, pero cómo nos, y cómo fue un proceso para mí como muy hondo de ir entendiendo, de ir sanando, porque yo no era capaz, pero esto para mí era muy fuerte, o sea, era parte de un perfeccionismo que es que eso no se... Y no era, ¿no? Y lo complejo ahí es lo que veníamos hablando, de que por eso es importante ir a la infancia muchas veces y al pasado, no para revivir ni revolcar cosas que ya están ordenadas, sino para entender dinámicas que aún están influyendo en mi presente, porque eso también es un punto muy clave aquí. Nosotros no vamos al pasado a revivir dolores o a levantar tristezas, no. Nosotros, lo que queremos entender hoy y explicar hoy es que lo que nosotros hacemos es que vamos identificando en nosotros dinámicas en el presente que nos están afectando y que muchas veces en el presente o en el corto plazo no vemos una explicación clara y razonable. Y en muchos momentos debemos empezar a recorrer un poco más para atrás. Y por ejemplo, lo que tú decías, en tu dinámica, por ejemplo, tú tenías una idea de que pues, hay que ser fuerte, hay que hacer todo bien, hay que hacer todo perfecto, y descansar pues es perder el tiempo, no es perfecto, no es lo mejor, porque lo mejor es estar trabajando y activos todo el tiempo. Pero eso impedía un orden adecuado, por lo menos porque yo esto lo he ido aprendiendo también, para un buen trabajo un buen descanso, para un buen descanso un buen trabajo. No hay buen trabajo sin buen descanso y no hay buen descanso sin buen trabajo. Pero la respuesta a la flaca la encontró, tal vez de pronto en unas dinámicas de su familia, de su casa, en las que de pronto había una concepción cercana a esto, ella la asumió como propia y luego en el matrimonio se manifestó de esta manera. Entonces, vamos a empezar como a abarcar como el primer tema, y es por qué es importante de algún modo ser conscientes de nuestra infancia. Porque es importante ser muy conscientes de nuestra infancia. Es muy importante ser conscientes de nuestra infancia porque el bebé nace para conocer el mundo. El bebé nace para conocer. La persona humana, al tener una naturaleza intelectual, espiritual, no nace como el animal determinado por una naturaleza sensible y unos instintos naturales. Entonces el animal solo con el crecimiento se desarrolla naturalmente porque sus instintos se despliegan. Como la persona humana tiene una naturaleza espiritual, su naturaleza humana no tiene en sí misma la plenitud de su desarrollo. La plenitud de este desarrollo la tiene su espíritu, y el espíritu es un espíritu que viene a conocer, a entender. Entonces el niño, su naturaleza humana se desarrolla a través del conocimiento, del entendimiento. Entonces el niño viene a conocer el mundo, a entenderlo. Y por eso es que los niños, algunos cuando están así chiquitos, empiezan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O preguntan, y esto papá, y esto papá, y esto papá, y salen con preguntas que a uno lo descrestan. Porque ellos están mirando y entendiendo el mundo. Y para ellos, ¿qué será el mundo? Lo que conozcan. Para ellos, ¿cómo es el mundo? Pues como lo ven en la casa. ¿Y cómo se vive bien? Como viven en mi casa. ¿Cuál es el camino a seguir? El camino de papá y de mamá. Entonces, es muy importante comprender esto porque la infancia tiene un papel determinante en toda la vida del niño de algún modo.
O sea, un papel Sí, no con... no lo determina en cuanto a que no marca completamente el rumbo, porque el ejercicio de la libertad siempre está y el ejercicio y el ejercicio de la comprensión siempre está, pero sí genera eso como una tendencia, un movimiento que marcará mucho el rumbo de la vida, y entre más pasen los años con una tendencia determinada, cada vez se vuelve más complejo ordenarla y ponerla en su lugar. Y entonces, si este niño, cuando pequeño, ve que su papá grita a su mamá, entonces este niño de algún modo empieza a entender que los papás gritan a las mamás, o que los esposos pueden gritar a sus esposas. Entonces es algo misterioso, porque luego este mismo niño que a los 5 años veía a su papá gritar a su mamá, es decir, el esposo a su esposa, prácticamente de algún modo, de una forma muchas veces no tan consciente, este hombre empieza a tomar actitudes idénticas a las que tenía su papá con su mamá. Y ahí es donde entra, mi cielo, muy grande ese ejercicio de la libertad que tú decías, y por eso es tan importante entender la historia para, pues, ir a la historia, al pasado, para entenderla y tomar decisiones en muchos momentos, porque uno ve cómo esto no es determinante precisamente, porque vemos historias en las que un niño vio gritar entre sus papás, por ejemplo, o algunas dificultades, y esto antes hace que cambie la historia, decida no hacerlo, decida no repetirlo, luchar de alguna manera, y vemos como en otros momentos pues pasa al contrario, se genera como más esta imitación, o sea, porque yo pienso que el corazón humano es muy impresionante, y pues digamos nosotros que tenemos la posibilidad de escuchar a muchos y como el regalo de poder compartir con algunas personas, es impactante también como hay momentos en los que una herida puede generar como ciertos dolores y ciertos comportamientos a veces, o hacia el miedo, o a veces inclusive lanzando a lo mismo, o sea, o retrae o lanza. Entonces es impresionante cómo el ejercicio de la libertad, el entender y el decidir, son tan, por eso hablábamos al principio, son tan mucho más determinantes en muchos momentos que toda esta historia. Y por eso la mirada de hoy es muy esperanzadora. Claro, porque en un principio el niño, los conocimientos son muy sensitivos, pero en la medida en que va creciendo el ejercicio de la razón y de la voluntad, el niño empieza a entender, y por eso en muchos momentos el niño empezará a decirle al papá, papá, estás equivocado. O a la mamá, mamá, eso no se hace. Porque el niño también empieza a conocer la verdad y elegirla, o en momentos no logrará conocer la verdad y elegirla, sino que en muchos momentos empezará a adoptar estas dinámicas equivocadas de sus papás. Pero ¿cuál es la primera idea central que queremos nosotros desarrollar hoy? Que la infancia genera unos aprendizajes y unos moldeamientos en la personalidad del niño que siempre están generando una tendencia a interpretar el mundo acorde a lo que vivió y a vivir las relaciones acorde a las relaciones que vio en su casa. ¿Por qué? Porque el niño está conociendo el mundo a través de sus papás y de sus hermanos. Eso es súper clave. ¿Cuál es el mundo del niño? Papá y mamá. ¿Cómo son las personas de todo el mundo? Como son papá y mamá. Si papá y mamá no están conmigo cuando los necesito, entonces yo empezaré a pensar que las personas del mundo no estarán conmigo cuando yo los necesite. Si papá me deja solo en el momento en que más lo necesitaba, entonces yo empezaré a creer que todas las personas me dejarán cuando yo más los necesitaba. Pero aquí hay un punto clave, que este conocimiento es un conocimiento imperfecto, es un conocimiento incompleto, que luego tendrá que completarse. Al el niño ir creciendo su razón, y que empiece a identificar que estas dinámicas que habían eran de su familia, de su papá, de su mamá, no de la vida, y mucho menos de Dios.
Entonces, por eso también un punto clave en esta comprensión, que ya lo diremos más adelante, es como el niño tiene que empezar, ya no el niño, nosotros, niñitos, tiene que crecer, jovenciticos, ya nosotros tenemos que empezar con nuestra razón, con nuestro entendimiento a decir, espérate, esto es mucho más amplio. Y así hay veces pareciera que la mirada se me quiere volver a achicar, como cuando era un niño que tenía miedo o estaba asustado o me sentía solo. Yo tengo que empezar a ampliar la mirada y decir, esta era la realidad de mi familia o de mi papá o de mi mamá, pero no es la realidad completa de la vida. Y esta pues no sé si ya es para allá, pero que esta es la grandeza de la experiencia del amor. Por eso nosotros hablamos tanto de que hay un amor extraordinario, que hay un amor, porque al final esa es la experiencia del amor, que claro, pues cuando niños se supone el orden es pues, que lo recibimos en casa, que la familia, pero ¿cuál es la verdad? Pues que los que somos papás ya lo hemos experimentado. Uno como papá quisiera hacerlo bien, pero no somos perfectos. Tenemos un montón también de dificultades, heridas, todo lo que tenemos cada papá, y que cuando uno va a amar a su hijo y demás, pues nos equivocamos un montón. Entonces es la realidad que hemos experimentado muchos, que los papás en medio de su realidad pues también se han equivocado. Entonces eso, lo vamos como conceptuando. Entonces, este conocimiento del niño es un conocimiento imperfecto de la realidad. Y entonces, al ser imperfecto, deja vacíos y heridas. Dos puntos que comúnmente estaremos desarrollando, vacíos y heridas. Vacíos porque no me amaron como yo esperaba ser amado, y herida porque me golpearon o me traicionaron o me trataron de una forma que yo no merecía ser tratado. Entonces ya este niño empieza a crecer con dolores. Por eso hoy estamos empezando a hablar de que miren cómo esta criaturita, este niño inocente que nace en una familia, en la medida en que empieza a pasar el tiempo, ya empieza a tener en toda su realidad, en todo su dinamismo, vacíos, heridas, dolores, comprensiones de la realidad imperfectas y parciales, pero que en su pequeñez, en muchos momentos, él las percibe como totales. Y ese es un punto clave también, porque el niño cree que todos son así. Entonces ocurrirá que la niña creerá que todos los hombres son como su papá y el niño creerá que todas las mujeres son como su mamá. Sí, y ahí es que se generan muchas veces muchos miedos que, como decías tú ahorita, Cielo, a veces somos muy inconscientes de ellos. Uno a veces, o sea, no todas las heridas es que uno diga, claro, ya entendí, no. Hay momentos en los que uno tiene que ir profundizando y cavando. No, comúnmente uno no es consciente. Comúnmente uno no es consciente. Comúnmente uno dice, no, es que yo soy así, o es que las mujeres son así, o es que los hombres son así. Esta es mi personalidad. Pero espere, ahí hay dolores, ahí hay tristezas. En algunos momentos que he tenido la oportunidad de hablar con muchos, hay veces yo veo un dolor muy grande en el matrimonio, pero hay veces veo que el dolor es tan grande que yo les digo, no, aquí hay más dolores acumulados. Venga, busquemos más dolores para que al entenderlos, los ordenemos, los entendamos y los sanemos. Entonces, y hoy queremos ir a un dolor específico, que son los dolores de nuestra infancia, de nuestros primeros 7 años, de nuestros primeros 12 años, más o menos. Y son profundos. Y otro punto clave aquí es, no son cuestiones menores. La infancia no es una cuestión menor en una persona. La infancia, como decíamos ahora, no determina, no pone una línea que no se va a mover, pero claramente sí condiciona y sí moviliza a la persona a irse por un camino y que siempre estará el ejercicio del entendimiento y de la libertad para reordenarlo. ¿Listo? Entonces aquí podríamos pasar al siguiente paso. Dale, ¿cuál es el siguiente paso? Que ante esta imperfección del conocimiento y ante este conocimiento que de algún modo tiene el tamaño de mi casa, que es un punto clave, de mi papá,
de mi mamá, de mi familia, o de O mi a veces tío, o de mi los primo, o de mis que me amiguitos en el molestaron colegio. un poquito. Ajá. Eso, exactamente. Cuando uno empieza a ser más adulto, uno tiene que empezar a proporcionar. Y por ejemplo, yo tengo un concepto clave de la madurez, que es que la madurez es la capacidad de proporcionar las cosas, darles la justa medida a las situaciones o a los eventos que suceden. Esa es la madurez, y la inmadurez desproporciona. La inmadurez o minimiza o maximiza las cosas. No logra entender el conocimiento concreto de la realidad. La madurez nos da la capacidad de proporcionar la realidad de las cosas. Yo por eso sí lo empezaba un poco diciendo, la idea es entender hoy como esa proporción un poco de lo que pasa con una herida, porque no son como ninguno de los dos extremos de no pasó nada, se ocultó, se tapó y eso no fue y esto aquí no afectó nada, porque yo lo que hice fue silenciar, callar, no le dije ni siquiera a nadie, o sea, nadie sabe lo que pasó cuando yo era niña, entonces no pasó nada, yo lo tapé, no, pero tampoco porque también sé que ha pasado mucho que a veces, no sé, hay diagnósticos de toda la vida, ¿no? Entonces usted tuvo esto, tiene esto y no hay cómo sanarse. O sea, no hay. Entonces, yo no trataría con irrespeto ningún diagnóstico porque hay cosas muy serias y habrá que trabajarlas y hay que respetar el proceso de cada persona. Pero también yo les quiero decir que yo he visto cómo pues, sí se puede sanar muchas cosas. O sea, hay Claro, depresiones hondas, hay ansiedades hondas, hay miedos, hay inestabilidad emocional, hay personas que dicen yo brinco aquí, brinco acá, brinco acá, yo no soy capaz de estar sola, ¿no? Y claro, uno empieza a atar o la misma persona ya dice es que yo esto pasó y es cierto, pero también hemos visto con toda sinceridad cómo sí hay posibilidad de sanar mucho, de ordenar mucho. Entonces yo también por eso les decía, ninguno de los dos extremos, porque también hay posibilidad de recuperar la salud, o sea... Sí, ese es un punto muy importante, porque comúnmente hay situaciones en las que una persona desarrolló la ansiedad cuando era un niño, o la tristeza o la depresión cuando era un niño. Entonces, de algún modo, hay una parte que puede ser biológico, claramente, y en esto intervendrá la psiquiatría. No tenemos por qué intervenir en esto. Pero también es una realidad que muchas veces cuando vamos y miramos la historia de vida de la persona, si hubieron eventos específicos, dolores específicos, traumas específicos que detonaron una tristeza o una ansiedad en este niño, y que con el paso del tiempo, digamos que han tenido un tratamiento, muchas veces solo farmacológico, psiquiátrico, pero no se ha profundizado en un tratamiento psicológico. Entonces, ese es el punto que nosotros queremos entender aquí. Sí, muchas veces lo que tú decías, Cielo, de tenemos la ramita, pero cuando empezamos a ahondar y a llegar a la raíz, en muchos momentos se logra entender mucho y sanar y ordenar mucho. ¿Y qué es sanar? Segundo paso. Entonces, estas son las heridas de la infancia, pero entonces, ¿cómo se sanan las heridas de la infancia? Si el dolor proviene de un conocimiento que es un mal, porque es un dolor, porque mi papá no estuvo, o mi papá me gritó, o mi mamá no estuvo o nos abandonó, o mi hermano o en el colegio me dijeron que yo era feo, que yo era fea, que nadie me iba a amar, que nadie me iba a querer, que yo nunca iba a ser feliz. El primer punto de sanación es identificar la mentira y desaparecerla. Porque cuando a mí alguien me dijo, es que usted siempre va a ser feo y a usted nadie lo va a amar, eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Una persona no tiene la capacidad para determinar, condicionar o poner un sello a todo el resto de mi vida y decirme que yo nunca voy a ser feliz. No tiene el poder, no tiene la autoridad, no es Dios. Por lo tanto, de algún modo uno puede decir, estas palabras no tienen la suficiente autoridad para hacer esto. Y sanar en un primer momento solo será darle a las palabras o a los acontecimientos el peso proporcional que realmente tienen, no el peso o el tamaño que yo siendo un niño les había dado. Que esto es hondo, esto es hondo. Yo pienso que
Este cavar y entender es hondo porque también es honda como la respuesta que se encuentra. O sea, uno cava y entiende, y lo que decía mi esposa, hay momentos en los que claramente, a ver, inclusive en algunos módulos, en algunos momentos pueden encontrar espacios en los que entramos a la historia de vida. Habrá momentos en que uno entra a la historia de vida y empieza a entender, y es normal que uno se le salió la lágrima, lloró a borbotones, ¿no? Que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Uno a veces ni entiende cuando empieza a entrar a la historia de vida. Pero porque este cavar es hondo, pero porque también es honda la respuesta que uno va encontrando. Entonces, cuando tú decías cielo, no es mentiras, pero yo puedo tener hoy 30, 40, 50 años y llorar como una niña chiquita, porque siento como que esto me lo dijeron y a mí me duele todavía profundamente. No, y no solo me duele, sino que yo creo que le puso un sello a mi vida. O sea, me condicionó absolutamente todo. Yo soy fea, nadie me va a amar, nadie me va a querer, o todos me van a abandonar. Pero el niño, ante esa inseguridad, ante esa pequeñez, cada palabra del adulto, o muchas veces cada palabra del medio, de los amigos o de los profesores, vienen a ser como el único medio de conocimiento de la realidad ante la fragilidad del propio intelecto del niño y ante la fragilidad de su voluntad. Y ahí es que estos pensamientos, estas ideas se nos instalan en el alma, se graban en el corazón y generan un dolor. Porque al final el dolor es un desamor, es un vacío. Es una palabra que no nos encaja en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque también saben por qué no nos encaja, porque en el fondo sabemos que no es verdad. Es que es la verdad la que nos libera, la mentira esclaviza. Por eso cuando nos dicen una mentira, quedamos como enredados o confundidos en la mentira toda la vida y pensando y pensando y pensando. Por eso las mentiras generan sobrepensamiento. ¿Por qué generan sobrepensamiento las mentiras? Porque no son acordes a la realidad. La verdad descansa porque la verdad ve la situación de las cosas, y cuando usted ve la verdad, pues ¿qué va a pensar? Si yo veo que esto es blanco y sé que el color es blanco, pues yo no me quedo pensando toda la noche si esto es blanco, ya sé que es blanco. Pero si me dicen que eso es rojo, pero a mí me dijeron que el blanco es así, pero el otro me dijo que es rojo, pero entonces yo, el blanco es así, pero él, ¿por qué me dijo que es rojo, pero si es blanco? Pero la mentira genera este debate interno, y por eso en muchos momentos viene todo este desgaste psicológico y emocional, porque hay un montón de mentiras que guardamos en el corazón y que no hemos encontrado la respuesta honda a ellas. Por eso, segundo punto clave de la charla de hoy, la sanación ante todo es una respuesta, es una verdad que desarticula la mentira, es una verdad que libera de la mentira, es una verdad que sana la herida que dejó la mentira o la traición o el mal que otro me causó. Libera demasiado. La verdad os hará libres. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. La verdad os hará libres. Y en muchos momentos, solamente entender, esto lo repetimos muchísimo nosotros, pero es que solamente entender ya libera muchísimo. Y aquí va un punto clave, flaca. Pero entonces uno dice, Diego, pero es que la verdad es que esto me sucedió. La verdad es que mi papá me dejó. O la verdad es que mi mamá me dijo esto, o la verdad es que yo sufrí esto en el colegio. Eso es la verdad, no es mentira, es verdad, yo lo viví. Sí, pero eso es una parte de tu verdad, eso es un pedazo de tu vida, no es tu vida completa, no es la verdad completa. Nuestra persona proviene de una realidad más honda y profunda, una realidad divina. Nosotros tenemos un creador. Antes de nuestros papás hay un Dios creador que infunde el alma y es creada directamente por Dios el alma según la teología. Entonces cuando nosotros llegamos al vientre de nuestra mamá, venimos de manos de Dios. Y nuestros papás son co-creadores, participan de la educación, pero no son Dios, no son la verdad completa, no conocen ni abarcan nuestra realidad. Por eso, aunque nuestros papás sean muy buenos, nunca, ningún papá abarcará en plenitud la realidad del niño.
Ningún papá le dará total plenitud a sus hijos, porque no es su lugar, no es su papel, no es su naturaleza. Quien abarca la realidad de la persona es Dios, su creador. Y entonces, aunque esta dinámica, por ejemplo, de la infancia es una dinámica dolorosa y verdaderamente dolorosa, es que uno no va a decir, ay no, es que eso no existió, no, es que eso no me pasó a mí. No, sí pasó, sí es verdad. Pero ante la verdad tiene un peso como una gota en el océano. Todos esos desamores, todas esas traiciones, todas esas palabras son una gota en el océano del amor del Creador, del amor de Dios. Entonces, al final decíamos que es la sanación, la respuesta, el conocimiento completo, el que abarca, el que ilumina, el que prende el foco sobre toda la realidad. Y el gran conocimiento, la gran realidad, es que quien me creó para ser feliz, me creó porque me ama y para él nada es imposible y me hará feliz. Entonces esto, como que esta gota que antes parecía que era toda mi vida, cuando yo llego a esta realidad amplia, ya es una gota en un océano, entonces pierde todo su poder y relevancia. Antes tanta era la miseria que esta gota era nuestro mundo. Cuando llega la verdad y la plenitud y el orden y la luz divina, es tanta la abundancia que esta gota ni se ve ni se siente. ¿Sí me hago entender? Sí, y quisiera complementar algo, Cielo, aquí, ya que hablaste por fin de ese tema para poder hablar de eso. Quisiera decirles algo, y es, cuando tú hablas de la infancia, mi amor, los niños y todos, pues, perseguimos la verdad con todo y este deseo de entender y conocer que tú nos explicabas, pero perseguimos el bien con toda el alma y queremos amar y ser amados. Este es otro movimiento natural, fuertísimo. O sea, nosotros queremos la verdad, queremos entender. Recibimos un montón de mentiras en momentos, del amiguito, no, pero es la verdad que recibimos cuando niños. Pero no solo es la verdad, sino la experiencia del amor y del bien. Como salimos con tanta fuerza cuando niños a amar y ser amados, muchos nos golpeamos, no solo con la mentira, sino con el mal, con la realidad del desamor. Cuando llega Dios, esta es una gran experiencia que no solo es a nivel de un conocimiento, es un intelectivo. Eso, no solamente es pues que yo entiendo, sí, claro, la verdad es una luz a la razón y da paz. Créanme que a veces solo entender da mucha paz. Pero lo que queremos decirles hoy es, hay una experiencia mucho más honda con este Creador que tú decías, mi cielo. Y es una experiencia que va por, yo siento que me amas, yo sé que me amas, yo entiendo que estas verdades son mucho más hondas. Entonces, cuando un niño sale es como si saliera corriendo con una sed impresionante. Y si le dan lo que le den, pues él va a tomar. Cuando uno crece, a veces crece con él, pues hemos tomado de vasos quebrados. Hemos tomado lo que no era agua, sino que era agua de mar y nos terminamos con sed, pues como poner un ejemplo un poquito gráfico. Crecimos así, entonces crecimos creyendo pues, que el amor no es, ¿no? De pronto no, las personas no aman toda la vida, ¿no? Con muchas mentiras inclusive en este tema del amor, no solo por concepto, sino por experiencia, porque es que yo he evidenciado que el amor es así. Cuando llega Dios a amarnos, tiene una potencia tan grande que es esta agua de la que Jesús habla, que le dice a esta mujer, es un agua que nunca tendrá sed. Pero ¿cómo se experimenta eso? Esa es la experiencia de Dios. Por eso nosotros hablamos del orden que da la psicología y la capacidad humana de entender muchas cosas y de ordenar. Pero por eso hablamos de psicología católica, porque, señores, hay una parte que Dios y solo Dios puede hacer. Claro, porque es que de Dios hacia abajo es imperfecto. Entonces la forma perfecta de sanar la herida es la salud perfecta. Y la salud perfecta, pues, ¿quién la tiene? Pues el perfecto. Entonces por eso al final es verdad que las comprensiones parciales van sanando y ordenando. De algún modo en estos procesos uno va teniendo comprensiones parciales y uno va sanando y va descansando y hay procesos en los que una persona dice, no, Diego, yo entendí esto y empecé a dormir mejor. Yo entendí esto y mira que ya no estoy pensando tanto, estoy más tranquilo, estoy más tranquila.
¿Pero por qué? Porque ya esta mentira empieza a tomar su lugar y empieza a entrar la verdad. Pero ¿cuál será la perfección de la sanación? El encuentro con la verdad plena. ¿Cuál es la perfecta forma de llenar el vacío de amor en el corazón humano? El encuentro con el amor perfecto y pleno, porque este es el que llena. Este es el que llena. Este es el perfecto, el que da todo lo que se necesita, porque es el creador y la criatura. Es que la criatura está hecha para el creador y el creador la hizo para sí mismo. Entonces la criatura humana no descansa hasta que no encuentra esta verdad plena. Aristóteles dirá, me parece que es en el principio del libro de la metafísica, todos los hombres desean conocer, desean ver, desean entender. ¿Y qué desean conocer, ver y entender? El bien. ¿Y qué bien? El más perfecto, el más total, el más pleno. ¿Y quién es el bien más perfecto, más total y más pleno? Dios, ¿quién más? Ahí está la sanación. ¿Y por qué las heridas de la infancia afectan nuestro matrimonio? Porque yo amo como me amo. Yo doy el agua que yo poseo. Si yo tengo aquí un vaso con agua, pues ¿yo qué le voy a dar a Sara? Pues yo no le puedo dar el agua que no tengo. ¿Cómo le voy a dar otra agua? ¿Yo qué le voy a dar a Sara? El agua que hay en mi vaso. Si yo solo tengo una gotica y en estas goticas hay mentiras, amarguras y dolores, ¿yo qué le voy a dar a Sara? Mentiras, dolores y amarguras. Y muchas veces en el matrimonio no es que queramos darle eso a nuestra esposa y a nuestro esposo, porque cuando nos casamos queremos hacer feliz al otro. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí cuando nos casamos, enamorados, ilusionados, pues aquí no cuentan los que los casaron amenazados o con revólver, eso sí no cuentan, pero los que nos casamos libres y enamorados, nos casamos diciéndole al otro, yo te quiero hacer feliz. ¿Y por qué luego no somos capaces? Porque damos de lo que tenemos. Pero eso también es una de las bellezas del matrimonio. ¿Y saben por qué es una belleza del matrimonio? Porque el matrimonio nos permite conocernos realmente. Cuando estábamos solos en un apartamento o estudiando en la universidad, pues sí uno se encontraba con los amigos, de pronto con la novia, un ratico y todo, pero al final a nadie le habíamos entregado nuestra vida y toda nuestra realidad. Nadie conocía la desnudez de nuestra alma. La intimidad del matrimonio no es solo la intimidad corporal, principalmente la intimidad del alma. Y entonces, claro, cuando llega el matrimonio, pues nos encontramos con la realidad de nuestra imperfección. Cuando vamos a amar al otro, salen nuestros miedos, salen nuestras tristezas, salen nuestras iras, sale nuestra amargura, sale nuestro desorden, porque es lo que somos. Y muchas veces nos dicen, no, sepárese, no, váyase. No, usted merece ser feliz, váyase para la playa, váyase de viaje. Espérese, ¿usted no ha entendido que yo tengo el corazón enfermo? ¿Usted no ha entendido que mi matrimonio está mal porque yo también estoy mal? Es que eso es lo importante de lo que queremos reflexionar hoy. Este niño que bebió esta hiel, este vinagre, que bebió esta copa amarga, aún no conoce el dulce de la vida muchas veces. Y entonces llega al matrimonio sabiendo amargo y creyendo que todo es amargo y amargándole la vida al otro. Pero ese no es el fin de la vida. Ese no es el final. Hay un vino bueno. Hay un agua viva. Hay una vida feliz. Hay un amor perfecto. Existe. Y la flaca y yo no somos perfectos, ni modelo, ni nada. Por eso les explicamos esto, pues porque nosotros hemos sido esa hiel, ese vinagre. Nosotros hemos experimentado nuestra fragilidad y la hemos vivido en el matrimonio. Pero también hemos experimentado el regalo de la gracia de Dios, el regalo de la sanación de Dios, y hemos saboreado juntos las dulzuras del amor de Dios. ¿Qué eso es sanarse? Sanarse principalmente es conocer y poseer la verdad del amor divino. Y experimentarlo de una manera tan profunda y tan total en la propia persona que es imposible no desbordarlo y no comunicarlo a quien vive a nuestro lado.
Por eso yo acá diría, cielo, que cuando hay una herida que uno siente que no puede confiar en el otro, que todo el tiempo tiene unos celos que no ha podido sanar, que ya no parece que no fuera a recuperar la confianza, ¿cierto? O tal vez, por ejemplo, que haya una vivencia de la sexualidad que no logra ser plena y linda como Dios la quiere en el matrimonio, porque es un regalo, porque tal vez hubo alguna experiencia en la sexualidad y demás que dejó con miedo, lastimado como esta parte. Y uno siente como que eso no se pudiera, o sea, ya no hay nada que hacer, esto ha sido... Yo pensaría, si es lo que tú decías ahorita, es como ese responsabilizarse un poco de, o sea, sí, esto es algo que nos afecta a nivel matrimonial, pero espérate, yo me tengo que sentar a decir, aquí qué pasa y yo cómo puedo empezar a trabajar. Porque yo pienso que también eso es lo que nos va permitiendo resolver muchas crisis matrimoniales, de verdad. O sea, yo siento que, al menos lo que hemos visto y hemos experimentado tú y yo, ahorita que decías que tú y yo también, pues es que ha habido momentos en los que, con sinceridad, hemos tenido que decir, Diego y yo, en muchos momentos, espérate, es que eso es una herida que yo tengo súper honda. Es que vos no te imaginas, pronto sale en alguna conversación o algo, es que tú no sabes lo que yo viví. O sea, es que, no, y entonces uno empieza a decir, Dios mío, espérate, o sea, yo tengo que, por un lado, tener misericordia con el otro, y el otro, empezar a entender y a sanar. Porque hay momentos en los que tal vez el otro, pues, no entiende mucho y demás, pero a ambos les afecta. Entonces, sí, también yo pienso que nosotros, como entendemos un poco, hey, es mi historia, es mi pasado, fue mi niñez, ¿no? Pero yo también tengo la capacidad de ordenar mi pasado y decir, espérate, o sea, yo no quiero que esto nos dañe el matrimonio, que no nos dañe la vida. Como, primero, como tomar esa decisión también y lo que tú decías, mis cielos, y dejar a Dios, porque hay un punto en el que, o sea, yo les digo, Dios, o sea, la psicología es muy linda y a nivel humano hay mucho por hacer, pero también yo les tengo que decir que lo que Dios hace, lo que la gracia hace, no, es que es la perfección. Tiene una potencia que uno diría, pero ¿cómo se sana eso? O sea, ¿cómo se sana? Eso es como uno decir que voy para Medellín o para una otra ciudad y puedo ir en bicicleta o puedo ir en avión. Pues si usted quiere, váyase en bicicleta y llega. Pues sí, pero se demora no sé cuánto. Usted puede ir en avión. De algún modo en la vida, claro, hay muchos medios humanos que podrán ir ayudando. Pero, no, es que no me hable tanto de Dios. No, pues entonces váyase en bicicleta. Pero yo tengo que hablarle de que hay un avión. Yo tengo que hablarle de que hay algo que rebasa la naturaleza humana y es fácil, rápido, seguro y potente. Que es la experiencia divina. Y es una experiencia personal. Personal. Por eso estamos aquí hablando que es un niño, una niña que ha sufrido, y es un niño, una niña que se sana experimentando el amor de Dios. Y eso hará que sea un esposo, una esposa que luego ayude a sanar al otro. Ay, porque sí, esa es la belleza. Pasamos, y miren este concepto tan especial, y pasaremos de ser sedientos a fuente. Pasaremos de ser aquellos que exigíamos que nos amaran a ser aquellos que tenemos amor para dar. Pasaremos de ser aquellos que exigíamos que nos pidieran perdón a ser aquellos que vamos a perdonar. Quien es abundante, entrega, porque la abundancia tiene esa capacidad de dar y de entregar, y la abundancia, entre más entrega, más aumenta su abundancia. Pero la escasez de un corazón egoísta, herido, dolido, que no se ha sanado, es que no se sacia consigo mismo y a todos alrededor les exige que lo amen, que le rindan pleitesía y que le pidan perdón y que se arrepientan, porque no lo hacen lo feliz que quisiera ser. Hay que entrar en la lógica y en la abundancia divina del amor, el amor que da, el amor que entrega, el amor que perdona. Es un gran reto. No, aquí no vamos a decir, pues, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Pero quien conoce a Dios también conoce que Dios es misericordia y que esta misericordia hace asequible lo perfecto a los niños y a los pequeños. Y yo quisiera como cerrar con esa conclusión, amor, que tú has dado, que me parece demasiado grande y pues no solo esperanzadora, que era también una de las cosas que hemos visto con esto de la sanación, sino muy potente. O sea, cómo una persona que es sanada, luego sana. Y esa capacidad, sí. O sea, una persona que ha recorrido el camino, más fácil invita a otro a recorrerlo. Es fuente, se vuelve fuente. Una persona que rebosa, pues entregará naturalmente. Entonces yo quisiera, como me pareció muy hermoso eso que acabas de decir, cielo, y es
no solamente es posible que sanemos muchas cosas de nuestra vida, sino que es posible que el otro pueda sanar gracias a esta sanación que nosotros experimentemos. Por eso nosotros aquí decimos tanto, es que no necesitamos ni siquiera que el otro quiera, que el otro empiece, que el otro arranque, que el otro sane, que ojalá, pues qué maravilla, porque uno siempre quiere, que obvio mi esposo va a querer que yo siempre sea mejor y le va mejor si yo mejoro. Pero señores, con que uno de los dos empiece, se empieza a sanar el matrimonio. Entonces me parece muy lindo eso, mi cielo. Ay, Diego, y entonces si yo arranco ya todo se empieza a transformar. No, tranquilo. Cada uno tendrá su proceso, cada uno tendrá su desarrollo. Pero sí estén seguros que quien se acerca a la fuente sacia su sed y tendrá agua para quien quiera beber. Porque también si el esposo no quiere beber o la esposa no quiere beber, pues uno no puede obligarlos. Pero cuando uno bebe... Pero cada vez al ver cambia. la saciedad del otro, eso siempre moverá a decir, ¿usted qué está tomando que lo veo sonriendo tanto y yo con esta sed tan berraca y esta amargura? Entonces, bueno, esperamos que hoy haya sido de claridad y de luz. Todos podemos lograr la perfección de la salud. Nunca crean que la felicidad y la salud no es para ustedes. Eso es una mentirota. Todos podemos aspirar a la salud y a la perfección más alta, porque esta además no depende de nosotros, depende del amor perfecto de Dios.